Lo que vamos a hablar hoy, un solo mediador. La semana pasada hablamos voy a repetir el pasaje de la semana pasada, pero lo voy a explicar un poquito más. La semana pasada hablamos de un solo cuerpo, hablamos de un solo Dios, de una sola fe, de un solo espíritu, y por lo tanto hablamos de que somos uno, un cuerpo en Cristo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir hablando de lo mismo, pero vamos a explicarlo un poquito más desde el punto de vista de Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es el que intercede por nosotros, entonces vamos a estar siempre orando a Él. Así que para empezar vamos a orar para que Él nos ayude a entender su palabra el día de hoy, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque estás con nosotros, Señor, porque podemos gozarnos en los cantos, podemos cantar libremente, Señor, y tú nos ayudas a hacerlo, Señor, con un corazón agradecido por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y solamente, Padre, te agradezco que las recibas, Señor, así como las has recibido el día de hoy, y te ruego que nos ayudes para que sigamos cantándote a ti con gozo, Señor, y que a través de la palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, podamos entender mejor lo que tú tienes para nosotros, que podamos entender mejor, Señor, lo que tú eres en nuestra vida, Señor, y que podamos explicárselo a otros para que otros vengan al conocimiento de tu palabra, Señor, y el conocimiento tuyo, Padre. Te doy gracias y te ruego que bendigas lo que voy a hablar para que todos lo podamos entender, Señor, como debe de ser. Te lo ruego y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy lo vamos a encontrar en Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Y yo sé que ya llevamos un poquito de tiempo con Efesios y a lo mejor nos falta todavía otro medio año con Efesios porque Efesios está muy largo el libro de Efesios. Pero lo que vamos a hablar hoy es que pretender que hay más de un mediador es dudar de la eficacia del sacrificio de Cristo. Si nosotros pensamos que otras personas, además de Jesucristo, nos pueden salvar, entonces eso quiere decir que lo que hizo Jesús no fue suficiente, porque cualquiera lo podía haber hecho. Entonces no podemos decir que somos una iglesia viva, no podemos decir que somos una iglesia unida si no tenemos a Jesús. Debemos de tener a Jesucristo con nosotros. Entonces, Efesios 4, del 3 al 6, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay solamente uno. Una fe, un Señor, un Dios, un bautismo, un cuerpo en Cristo. Todos somos uno solo. No podemos hablar que estamos divididos, ni podemos decir que somos diferentes. Es de lo que vamos a estar hablando hoy. Los científicos de los siglos pasados, hace mucho tiempo los científicos, pues no tenían las computadoras que nosotros tenemos hoy, no tenían la opción de hacer medidas tan específicas como las hacemos el día de hoy, y de repente algunos de ellos hicieron declaraciones científicas que se convirtieron en mitos, se convirtieron en cosas que todo el mundo lo sabía, pero que no eran ciertas. Todo el mundo pensaba que era cierta, pero no era cierto. Por ejemplo, raparse el pelo hace que crezca más rápido, más grueso y más oscuro. A los bebés les rapan así para que se le acomode el pelo, para que le crezca más bonito, para que se lo dañan nada más. Cada vez que el pelo vuelve a crecer, sale un poquito más grueso hasta que el sol lo quema un poquito y se hace delgado como debe de ser. Cada vez que sale el pelo, sale nuevo. Es el mismo pelo, no crece más rápido ni más lento, es la misma cosa. Así que un mito que no es cierto. ¿Qué tal? El pelo y las uñas siguen creciendo después de morir. ¿Han escuchado eso? Que a los muertos les crecen las uñas y les crece el pelo. No. Lo que pasa es que la piel se contrae, se deshidrata, la piel se hace más pequeña y parece como que le crecieron las uñas. Lo que pasa es que tiene menos piel. No tiene más uñas ni tiene más pelo, tiene menos piel. Son mitos. ¿Qué tal este? Seguro todos van a estar de acuerdo con este. Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Todo el mundo dice, sí tenemos un cerebro magnífico, pero solo usamos el 10%. En los años, hace 20 siglos, 10 siglos, nadie podía ver adentro del cerebro. No había manera de ver adentro de un cerebro vivo para ver si funcionaba o no. En nuestros días tenemos tomografías, tenemos electrocardiogramas, tenemos todo ese tipo de medidas
todos los estudios que han hecho de las personas que tienen un cerebro que no tiene ningún daño cerebral, muestra que todo el cerebro completo está funcionando. No hay áreas del cerebro que estén apagadas. Así que utilizamos todo el cerebro. No podemos ser nomás el 10%, ¿va? Esto nos decían los papás. Leer con poca luz hace perder la vista. Te vas a quedar ciego, prende la luz. ¿No es cierto? Siempre. No te pegues a la televisión, te vas a quedar ciego, hazte para atrás. Siempre. No es cierto. El ojo se adapta a la luz, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el ojo? Se va a cansar. Si necesita hacer mucho esfuerzo, se va a cansar, como cualquier músculo. Si le está dando mucha luz, se va a cansar. Pero no se va a quedar más ciego ni menos ciego. Eso es una cosa de otra cosa, ¿va? Entonces hay muchos, si nos vamos más para atrás, hay muchos mitos científicos que hasta nos dan risa. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Se decía eso? No, ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. O que la basura engendra roedores. ¿Sabían eso? Hubo un tiempo en la Edad Media que los científicos decían, mira, si pones basura en un cajón y la dejas ahí un par de días, cuando regreses va a haber ratones ahí adentro. ¿La basura genera ratones? ¿Solitos salen de la basura? No. Los ratones vienen porque hay basura, ¿verdad? Pero no salen de la basura. O que la Tierra es plana. Decían eso, ¿verdad? Decían que si te ibas por el océano, llegabas al final del océano, ¡fiu!, se acababa y se caía porque era plana la Tierra. Hoy sabemos que es redonda la Tierra. ¿Cómo le hicieron para medirle? No tengo idea, porque yo veo se ve derecho. ¿Cómo le hicieron para medir que está redonda? No sabemos qué es, ¿verdad? Pero a veces tenemos mitos que nos creemos que son de veras y se quedan adentro de la cabeza de uno. Tenía un compañero que decía, yo me corto el pelo cuando hay luna llena, para que me crezca más rápido. ¿Eso dicen en Puerto Rico? Ah, para que veas. O ponerse un segurito cuando hay eclipse, con un listoncito rojo. Eso suena como brujería, oiga. Hay mitos que a veces pensamos que son realidades. Y las religiones tienen también muchos mitos, muchas cosas que uno piensa, pues así es, porque el sacerdote, porque el padre, porque el amigo, porque el pastor, así lo dijo. La iglesia afroamericana, cuando empezó en este país hace 2 siglos, venía de personas esclavos. No tenían acceso a la lectura, no sabían. Entonces el que se paraba enfrente y decía un versículo de la Biblia, todos decían, eso dice la Biblia. Pero a veces tenemos cosas que no son ciertas. Jesucristo dijo que es el único camino al Padre. Por lo tanto, la iglesia no puede depender de nadie más que de Jesucristo. No podemos tener otras cosas que no sea Jesucristo. Hay muchas iglesias que ponen, además de Jesucristo, muchas otras cosas. Que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que no hay que hacer lo demás. Solamente hay que tener a Jesucristo. No necesitamos más nada que Jesucristo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es quién es Jesucristo para nosotros. Lo primero que vamos a ver, Jesús dijo ser el único camino al Padre. Por lo tanto, la iglesia no puede depender de nadie más que de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de nosotros. Y solamente hay un Salvador. No puede haber más de uno. Solamente hay un Salvador. Cuando una persona está a punto de morir y alguien le rescata de morir de la muerte, lo saca de ahí del hoyo donde estaba o del río que se lo llevaba o en combate lo rescata, ¿cuántos lo rescataron? Uno. No puede echarle el favor a otro, solamente uno, ¿va? Jesucristo es el único que nos ha rescatado. Vamos ahí a Hechos 4:12. Entonces, Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay otro, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Jesucristo mismo, como decíamos, en Juan 14:6 dice que Él es el único camino al Padre. Y Hechos simplemente nos confirma eso. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Él es el único Salvador. Si vamos a Juan 1:14. Juan 1:14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo encarnado de Dios es una parte importante de nuestra doctrina. No podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios sin creer que Jesús es Dios. No podemos creer que Jesús vino a la tierra a vivir como hombre y era un hombre nada más. Él tenía toda la plenitud de Dios el Padre en Jesucristo.
Entonces tenemos que creer que Jesús es Dios. Hay algunas iglesias que en estos días están predicando que Jesús es lo más cercano que vamos a tener al Padre, pero no es el Padre. No es cierto, Jesús es el Padre. Jesús, el Espíritu y Dios son uno. Entonces tenemos que entender que los tres son uno, son el mismo y los tres son Dios. Cuando Jesucristo vino a vivir en la tierra, Él era hombre y era Dios, los dos al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Juan 10, del 17 al 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús vino no solamente a morir por nosotros, vino voluntariamente a cumplir la orden del Padre. Y eso es bonito, porque cuando tú tienes a alguien que te rescata a fuerzas, cuando tú sabes que alguien fue más allá de lo que debía ser y te rescató, es diferente, ¿verdad? El agradecimiento es completamente diferente. Juan 14:6, que lo hemos dicho constantemente, dice Jesús que les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Claramente no hay otro mediador, solamente podemos ir al Padre a través de Jesucristo. Solamente es la puerta al Padre, y cualquier otro medio que quiera llegar al cielo no lo va a lograr. Si cualquier otra persona te dice, a través de este vas a llegar al cielo, a través de aquel vas a llegar al cielo, lo primero que va a pasar es que no lo va a lograr. Va a confundir a las personas y va a engañar a las personas. Las personas van a estar creídas que tienen una seguridad, que van a ir al cielo, y cuando se mueran, la historia va a ser diferente. No llegaron a donde tenían que llegar. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros. ¿Quién es el único camino al cielo? Jesucristo. ¿Quién es el único camino al Padre? Jesucristo. ¿Quién es el único que nos ha perdonado nuestros pecados? Jesucristo. No hay duda de ello, ¿va? Hechos 10, del versículo 42 al 43, de la segunda parte del versículo 42 y todo el versículo 43, dice así: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice que cualquiera que creyera en cualquiera iba a recibir perdón de pecados. Es solamente el que cree en Jesucristo es el que va a recibir perdón de pecados por su nombre, ¿verdad? Jesucristo vino para que tengamos salvación en Él, en nadie más. Y usted a lo mejor se dice, bueno, ¿y por qué solamente Jesucristo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no pudo haber sido Moisés? ¿O por qué no pudo haber sido Abraham? ¿O Abraham Lincoln? ¿Por qué no otro? ¿Por qué solamente Jesucristo? Bueno, porque Jesucristo es el único que ha podido vivir sin pecado. Es el único, no hay otro. Mire, vamos a Romanos 3:23 y ojalá que este se lo aprenda pronto. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si se lo aprende, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios, a excepción de Jesucristo. Isaías 53, versículo 9, la segunda parte del versículo 9, dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La segunda parte del 53:9. Y después nos vamos a la segunda parte del versículo 11 y 12, ahí mismo. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No podemos considerar a otro Dios más poderoso que nuestro Dios. Él dice aquí que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca pecó. Así que él tenía todo el derecho de rescatarnos, porque él pudo lograr lo que nadie más había logrado. No podemos servir a otro Dios que sea más amoroso que nuestro Dios. Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. ¿Quién más va a poder tener ese amor? Yo creo que ninguno de nosotros va a decir: aquí está mi hijo para que lo maten en lugar del asesino. Nadie va a hacer eso. Pero Dios lo hizo. Y no podemos llegar a Dios sino por medio del sacrificio que hizo Jesucristo. Si no creemos en su sacrificio, no tiene sentido nada de lo que hacemos. La palabra de Dios nos dice que todos los hombres somos pecadores menos
uno. Nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Jesucristo no solo es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el único que puede decir que no conoce el pecado. Mire, ¿se acuerda de la ocasión que estaba esta mujer que estaba adulterando, que había tenido muchos esposos y que la encuentran teniendo relaciones con otra persona que no era su esposo? Al mediodía la encuentran, la sacan a la plaza y se la llevan a Jesucristo. La ley decía que había que apedrearla para que muriera, porque la habían encontrado en pleno acto. Entonces Jesucristo está ahí y les dice a los demás: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién aventó nada? Nadie. Conforme a la ley, ellos tenían el derecho de hacerlo, pero ninguna persona se atrevió, porque nadie está libre de pecado. Ninguno. Todos hemos pecado. No importa qué tan buenos seamos. A veces decimos: oye, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo les ayudo a todos. Todos estamos separados de la gloria de Dios y solo Jesucristo nos pudo haber salvado de la condenación eterna para darnos vida eterna en Él, solamente en Él. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A qué vino Jesucristo? No a mandarnos al infierno. Él vino a que fuéramos salvos por Él. Él vino a cumplir un propósito, y ese fue ser el Salvador. Y Él es el único Salvador que tenemos. ¿Qué más es Jesucristo? Jesucristo es un mediador. ¿Qué es un mediador? Es una persona que está entre dos, es un árbitro. Es el que va a tomar las resoluciones, el que va a decir qué se hace, ¿va? Dios envió a Jesús para que creyéramos en Él y para que fuéramos salvos de la condenación si creíamos en Él. Y nosotros hemos creído en Él. Mire, Juan 3:16 ya decíamos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó y mandó a su Hijo, pero nosotros tenemos que creer en su Hijo. Si no creemos en su Hijo, de nada sirve. El amor de Dios no hace distinción de personas, ama a todos. En esta semana, la semana pasada, estábamos celebrando los 70 años del D-Day, de la toma de Normandy, y se aseguró la libertad del mundo, ¿verdad? Porque se ganó la Segunda Guerra Mundial ahí. Costó muchas vidas. Fue una cosa tremenda. ¿Usted cree que a todos los soldados se les dio el reconocimiento que se merecían? Yo creo que no. Yo creo que a algunos se les dio un reconocimiento muy alto, medallas y nombramientos, y algunos soldados fueron olvidados completamente. Algunos cuerpos tal vez nunca fueron recuperados. El soldado desconocido. Pero en Jesucristo todos tenemos oportunidad. Nadie queda excluido. Nadie se le olvida a Jesús. ¡Ay! A este no lo vi. Todos, Dios no hace excepción de personas. Y es posible que todos podamos ser salvos con Él. En cuanto creemos, somos salvos. Efesios 4, del 4 al 6, que lo leíamos al principio: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es la palabra común que encontramos ahí? Todos. Es por todos, en todos y para todos. Somos todos, no hay nadie que se quede afuera. Lo único que es que tenemos que creer. La persona que no cree, esa solita se ha quedado afuera, ¿va? Tenemos un solo Dios y está representado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Así que la iglesia debemos de ser uno, no podemos ser más de uno. Así que la diferencia la hacemos nosotros, porque a veces no queremos seguir a Cristo, a veces no queremos ser uno, a veces no queremos seguir sus mandamientos, pero debemos de ser uno en Cristo. El conocimiento científico de los siglos pasados decía que la Tierra era plana, pero de la misma manera que sabemos que eso es equivocado, ahora sabemos también que el mito de que todas las religiones llevan a Dios está equivocado. No podemos decir que todas las religiones llevan a Dios, sino que solamente la iglesia es salva por Jesucristo. No hay otro. No podemos ser salvos por nadie más que por Jesucristo. Y no podemos creer en Jesucristo si el Espíritu Santo no nos da la fe para creer en Jesucristo. Y Jesucristo no hubiera venido si Dios no lo hubiera mandado a la tierra. Así que los tres son uno. Sin los tres no podemos. No podemos creer en solo Jesús y dejar afuera al Espíritu Santo, dejar afuera a Dios Padre. O no podemos creer en el Espíritu Santo y en el Dios Padre y dejar sin Jesús, o sin Espíritu Santo,
o sin Dios Padre. Tienen que ser los tres, porque somos uno. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, hombre. ¿Ok? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, del 9 al 10, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Claramente este pasaje nos dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todos. No hay nadie más grande que Jesús. Todas las personas de la tierra de todos los tiempos se arrodillarán delante de Él algún día. Cuando llegue el juicio final, todos van a estar enfrente de Jesucristo, porque Él es el único intercesor, el único mediador. No hay nadie más que nos pueda ayudar. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces el único mediador, el que interviene en un enfrentamiento para buscar una solución, el que lleva la resolución final, es Jesucristo. Él es el mediador. La mediación legal se da cuando un abogado intercede en representación de otro para absolver al acusado. Eso es una intercesión, es una mediación. Legalmente hay dos tipos de intercesiones, una que es obligatoria y una que es voluntaria. En la voluntaria, las partes que están buscando al abogado deciden quién va a ser el abogado. Se ponen de acuerdo y dicen: vamos a escoger el mediador que les convenga a sus intereses. En la intercesión obligatoria, ellos no pueden escoger al mediador. Se les da quién va a ser el mediador y tienen que trabajar con él. Jesucristo es el mediador obligado. No podemos escoger a nadie más. Él es el único que nos ha sido dado para que interceda por nosotros delante del Padre. Entonces, cuando se trata de la intercesión de Jesús entre Dios y los hombres, no hay nada más que escoger, es Jesucristo solamente. La Biblia dice claramente que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Pero cuando una persona ora por usted, ¿qué está haciendo esa persona? Está intercediendo por usted delante de Dios. O cuando usted le pide a alguien que ore por usted, o cuando usted ora por alguien, usted está intercediendo por esa persona delante de Dios. Mire qué diferencia. La diferencia es que Jesucristo intercede para salvación. Y nosotros, cuando oramos entre nosotros, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, pero no podemos interceder para salvación. Entonces, cuando usted le está rogando a Dios que ayude a otra persona, o alguien más le está pidiendo a Dios que le ayude a usted, estamos intercediendo unos por otros. Mire, vamos a Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos da un ejemplo de cómo interceder por alguno de nosotros. Lo primero que vemos es que no podemos interceder por alguno con quien tenemos un conflicto. Si tienes un conflicto, no puedes orar por esa persona. ¿Cómo voy a orar por ti si me caes mal? Si creo que no eres una buena persona. Lo primero que tenemos que hacer es limar las asperezas, estar seguros que estamos unidos. Si te hice algo, si me hiciste algo, confesar nuestras ofensas, orar y pedir perdón, ¿verdad? Entonces, hasta que nos perdonemos entre nosotros y hasta que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entonces estaremos justificados delante de Dios y entonces seremos justos. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando estamos justos, vamos a tener una oración eficaz y poderosa. No podemos esperar que una persona que no conoce a Dios interceda por nosotros. Póngase abusado. ¿Por qué? Juan 9:31 dice así: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La única oración que Dios escucha del pecador es cuando el pecador se arrepiente. Si usted le pide a una persona que no es salva, si usted le pide a una persona que está siguiendo a Dios, que no es justa, que ore por usted, Dios no va a escuchar la oración. Así es que no podemos hacer eso. Tampoco podemos pedirle a un muerto que interceda por nosotros. Usted dice: pero ¿cómo es eso posible? Mire, vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 9, del 5 al 6 dice: porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que vamos a morir algún día, ¿va? Pero los muertos nada saben.
ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Usted dice, oiga, qué novedad. Cuando alguien se muere ya no sabe nada. Pues sí, todos sabemos. Y los que estamos vivos sabemos que algún día vamos a morir. Qué novedad. Bueno, si alguien le pide que un muerto interceda por usted, usted va a decir, no tiene sentido. ¿Qué tal cuando pedimos que un piadoso ore por nosotros, interceda por nosotros? Un piadoso que ya se murió. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que lo acaban de beatificar, que ahora ya es un santo. ¿Le vas a pedir al Papa que te ayude si ya está muerto? Dice aquí que no tiene nada debajo del sol, ya se le olvidó todo. ¿Qué tal a la misma Madre de Jesús? Ya está muerta. ¿Cómo le vas a pedir a la Madre de Jesús que está muerta que interceda por ti? No tiene sentido. O ningún otro santo. La Biblia nos dice que los muertos no saben nada. Ni aman a nadie. Ni tienen parte en lo que hacen los vivos. Por lo tanto, tampoco pueden interceder por nadie. No puedes ir a decirle al santito San José de no sé qué, que ore por ti, que interceda. ¿Cómo vas a pedir que la Madre de Jesús, que está muerta, que ya a estas alturas ni polvo ha de haber de ella, interceda con Jesús por ti? No es posible. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y el único que nos puede salvar de la condenación es Jesús. Romanos 3:23 leíamos que dice que todos estamos separados de Dios porque todos pecamos, ¿verdad? Entonces todos hemos pecado y estamos separados de Dios, y esto tiene una consecuencia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La consecuencia sin Jesús, la consecuencia de la separación, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8, tantito atrásito, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Él no se esperó a que nosotros fuéramos buenos para morir por nosotros. Murió cuando éramos malos. Los muertos ya no pueden amar a nadie, pero Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en pecados. ¿Se da la diferencia? Pero la palabra de Dios dice que Jesús está vivo y que murió por nosotros y que resucitó y está sentado a la mano derecha de Dios intercediendo por nosotros desde ahí. Imagínense, Él está intercediendo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Jesucristo es el que murió. También resucitó y está sentado al lado derecho de Dios intercediendo por usted y por mí. Imagínense qué bonito, está vivo. No es un muerto más al que le estamos pidiendo tonterías. ¿Qué más tenemos en Jesucristo? Tenemos un nuevo pacto en Jesucristo. Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está teniendo la última cena con sus discípulos. Es la última ocasión en que Él cenó antes de que lo mataran, ¿va? E instituye un nuevo pacto en su sangre. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Ni ellos ni nosotros practicamos el canibalismo, ¿ok? Ni ellos estaban comiendo el cuerpo de Jesús, ni ellos estaban tomando la sangre de Jesús, ni nosotros nos comemos a Jesús, ni nos tomamos la sangre de Jesús. Es jugo de uva, jugo de vid normal, ¿ok? Y mismo Jesucristo dice ahí, la copa que los discípulos tomaron, dice que no la beberá más hasta que estemos nuevamente con Él. Entonces dice, de este fruto de la vid, de la uva, no lo voy a volver a tomar. Entonces están tomando vino, están tomando jugo de uva. Entonces no estamos comiendo la verdadera sangre de Jesucristo ni el verdadero cuerpo de Jesucristo. Transubstanciación que se predica en la Iglesia Católica no existe como tal. Pero a través de la historia de la humanidad, Dios ha establecido diferentes pactos
con los hombres, empezando desde Adán. Con Adán. Adán empieza con Adán y la redención de Adán y de Eva, cuando maldice a la serpiente, cuando les da túnicas de pieles, cuando los cubre y nos ordena que tenemos que trabajar para comer. Es el primer pacto que tenemos. Después viene el pacto con Noé. ¿Se acuerdan cuál fue el pacto con Noé? El arco iris. Cuando salen del arca, Dios le dice, ok, nunca los voy a volver a matar con el agua, y él les va el arco iris como señal, ¿verdad? Después viene el pacto con Abraham, que simboliza la promesa de que iba a haber un Salvador. ¿Y cómo lo hacen? Con la circuncisión. Empieza la tradición de la circuncisión de los varones con el pueblo de Israel. Después viene el pacto con Moisés. El pacto de Moisés, que viene con la ley. Les da Dios una ley que les dice, ok, pongan atención, esto es lo que a mí no me gusta que hagan. Y les da la ley. Y solamente a través de la ley, con los sacrificios de la ley, funcionaba. Después viene el pacto con David. A David le dice que en su casa, descendientes de David, siempre va a haber un reino descendiente de David, un rey que reine para siempre, que es la promesa de Jesucristo. Y después viene el pacto con Jesucristo. ¿Ah? El pacto con Jesucristo, que es la copa y el pan que estábamos leyendo. Él instituye un nuevo pacto. Los primeros 5 fueron establecidos entre Dios Padre y la humanidad. Y un pacto no se puede romper, ¿sabía eso? Un pacto se puede sustituir con otro pacto, pero no se puede romper, es un pacto. Y la única condición para que pueda uno sustituir el pacto es que los mismos que estaban en el pacto original sigan en el siguiente pacto. Que sea entre Dios y los hombres, el siguiente pacto es entre Dios y los hombres, y el siguiente pacto es entre Dios y los hombres. Y todos esos 5 pactos, Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, los hizo Dios el Padre con los hombres. Pero el último pacto lo hace Jesucristo. Pero él no había instituido el pacto anterior. ¿Cómo es que Jesucristo viene y sustituye un pacto que él no había hecho? ¿Cómo funciona eso? Solo Dios Padre podía reemplazar su pacto con otro mejor, ¿verdad? Pero Jesús viene y establece un nuevo pacto en su sangre, por lo cual el pacto anterior ya no es efectivo. Ahora nada más es el pacto en su sangre. Pero si Jesús no estableció los pactos anteriores, ¿cómo es que Jesús establece un nuevo pacto? ¿Él tenía la autoridad para hacerlo? Vamos a ver. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No he venido a cancelar el pacto anterior. No he venido a reemplazar el pacto anterior. Vengo a cumplir el pacto. Vengo a terminar el pacto, y este es uno nuevo, que no existía, porque yo lo he completado. Él vino a cumplir el pacto. ¿Cuál era el pacto que había antes? Era el pacto de la ley. ¿Cómo era el pacto de la ley? Sacrificios. Tenían que traer un animalito al altar, y eran sacrificios que limpiaban a las personas de sus pecados pasados. Mire, vamos a Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne. Aquí nos dice que el pacto era el derramamiento de sangre. Dice que las cenizas de la becerra, la sangre de los toros, santificaban para la purificación de la carne. Era un pacto en el derramamiento de la sangre, el perdón de pecados. Todo lo que la persona había hecho mal, todo el pecado que la persona había acumulado hasta el momento del sacrificio, cuando se sacrificaba el animalito, era perdonado. Quedaba libre de todo ese pecado. Pero en el momento en que salía de ahí, empezaba a acumular pecados otra vez. Ya no servía de nada, ya se había anulado porque ya tenía más pecados otra vez encima. Entonces tenía que regresar y regresar y regresar. Por lo menos una vez al año tenía que regresar. Pero ahí mismo en el versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Es decir, si la sangre de los animalitos funcionaba, ¿qué más la sangre de Jesucristo? Mejor todavía, la sangre de Cristo derramada en la cruz es poderosa para limpiar nuestra conciencia, para servir al Dios vivo. Qué bonito. Hebreos 9, 11 y 12, ahí tantito atrás. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo dice que entró en el lugar santísimo y ofreció sacrificio? Una vez. El sacrificio perfecto. Con él los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros se perdonaron inmediatamente, todos. Ya no se tiene que volver a sacrificar. Él fue el sacrificio perfecto y por eso es que puede establecer un nuevo pacto. Porque su sangre tiene el poder para limpiar de los pecados antes, hoy y mañana. Los pecados que usted va a cometer mañana, los pecados que yo voy a cometer mañana, ya están cubiertos con su sangre. Ya no se necesita otro sacrificio. Así que tenemos un mediador, un salvador, un mediador y un Dios que estableció un nuevo pacto. Tenemos un salvador, un mediador y un nuevo pacto en Jesucristo. Y no puede ser de ninguna otra manera. No podemos aceptar que nadie nos diga que en nombre de alguien más vamos a poder ser salvos. No podemos aceptar que nos digan que, pues, siendo buenos vas a llegar al cielo. No podemos aceptar que ningún otro tipo de doctrina nos engañe, porque es lo único que va a hacer confusión y nos va a engañar y vamos a perder lo más precioso que tenemos, que es la salvación de nuestras almas. Personas que piensan que siendo buenas van a heredar el cielo, necesitan entender que ninguno tiene poder para perdonar pecados, sino solamente Jesucristo. Si no se arrepienten en Jesucristo, no van a tener entrada al Padre. Y ese es nuestro trabajo, irles a decir que solamente a través de Jesucristo. Gente piensa que porque han ido a la iglesia, gente piensa que porque son buenos van a tener entrada al cielo eterno. No es cierto. Jesús fue el que nos pudo salvar nuestros pecados porque Él fue el obediente al Padre. Fue obediente y murió, vino a vivir en la tierra, vivió sin pecado y se ofreció a sí mismo para el sacrificio y resucitó de entre los muertos. Entonces está vivo y Él nos ama y es el único redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre que pueda hacer lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Solamente Él puede hacer por tu vida lo que Él está haciendo ahora, cambiarla, mejorarla, santificarla, justificarla, redimirla, acercarla a Dios, para que todos tengamos y vivamos y sirvamos a un Dios vivo, poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, gracias te damos infinitas, Señor, porque en tu poder, en tu sabiduría, en tu infinita misericordia, Señor, tú mandaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esa muerte hemos tenido ahora, Señor, un nuevo pacto en tu sangre, un pacto especial, Señor, el cual podemos ahora decir que somos hijos tuyos, porque tú moriste por nosotros y hemos creído que tú eres Jesucristo, que tú eres el Dios, el único Salvador, Redentor del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender esto de tal manera que lo podamos explicar a otros, Señor, que podamos decirle a aquellos que están confundidos, a aquellos que aún piensan que pueden entrar al cielo sin creer en Jesucristo, que les podamos explicar que solamente tú tienes el poder, que no hay otro Jesús y que solamente tú eres el único Dios vivo y el único que puede interceder por nosotros delante del Padre, Señor. Permite que podamos retener estas palabras en nuestros corazones para que cuando alguien nos pregunte les podamos explicar y podamos decirle con certeza que somos salvos por la sangre de Jesucristo y que es el único método que ellos pueden usar para ser salvos, Padre. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.